a invitar que podamos buscar el rostro del Señor en esta mañana. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos regalas, porque el don de la vida, Señor, es un milagro, es el sustento que viene de ti, Señor, y te agradecemos porque al mantenernos, Señor, con vida, podemos, aún en este mundo caído, disfrutar de las maravillas de tu gloria, de tu presencia, Señor, y contemplar tu majestad en nuestra salvación, Señor, porque a eso apunta, Señor, toda esta obra que tú has hecho en favor, Señor, de pecadores culpables y que has salvado en tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Ahora queremos presentarnos delante de ti en esta mañana, en humillación, en reconocimiento ante tu gran majestad, Padre, para que nuestros oídos estén atentos a la enseñanza, a la instrucción, a la guía del Espíritu, a fin de que seamos edificados, Señor, confrontados, pero también, Señor, animados a progresar en nuestra vida, en nuestra santificación, para conformarnos a Cristo, Señor, que es nuestra meta final, nuestro destino final, ser semejantes al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Oramos en esta mañana para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Esta mañana vamos a ver el tema, dando la continuación acerca de la enseñanza sobre la santificación. Nuestro tema para hoy es la santidad en las cosas pequeñas. Ese es nuestro tema para hoy, santidad en cosas pequeñas. Vamos a usar la estructura de un estudio elaborado por Horatius Bonar allá por el año 1808 a 1889, donde falleció. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo ha estado operando en la vida de la iglesia y podemos nosotros nutrirnos de toda esa riqueza que hemos heredado como iglesia histórica. Nuestra proposición en base al tema, en la estructura de este tema, de la santidad en las cosas pequeñas, vamos a ver 4 razones que deben mostrar nuestro progreso en la santificación. Estamos hablando de que para los regenerados son pruebas contundentes, frutos evidentes de que hemos sido salvados o hemos sido regenerados. ¿Cuáles son estas 4 razones que deben mostrar nuestro progreso en la santificación? En primer lugar, veremos que el cristiano es llamado a ser consecuente y decidido a no conformarse a este mundo, sino a la vida venidera por medio de la fe. En segundo lugar, vamos a ver que el hombre que ha resucitado con Cristo pone su mirada en las cosas de arriba y muestra con su conducta ese fruto del Espíritu. En tercer lugar, veremos muestra su necesidad de madurar y abandonar cada día ese estado de inmadurez o niñez espiritual. Y finalmente veremos nuestra 4ª razón que muestra en su vida que camina con Dios y que no es artificial en esa vida nueva. Esas son las 4 razones que debe mostrar el regenerado en su progreso en la santificación. Y generalmente cuando hablamos el tema de la santificación, así como el estándar que la Biblia nos muestra, que Dios nos da, hay un pensamiento que invade en la mente de muchos de los creyentes en las iglesias. A veces ponemos ese alto nivel de la santificación, de la santidad, solamente en los hombres que son llamados al ministerio como pastores, diáconos, el liderazgo de la iglesia. Entonces, el resto de la congregación tiende a ver como, es que estos deben de ser ejemplos, deben ser maduros en la fe.
porque ellos tienen un llamado y un ministerio que Dios les ha encomendado. Yo no debo de preocuparme tanto por alcanzar esa madurez espiritual o esa santificación alta que demanda Dios. Entonces, el pensamiento de las personas en las iglesias es de que, ellos tienen que madurar en la fe. Ellos tienen que alcanzar esa madurez espiritual porque ellos son llamados a enseñar, son llamados a instruir, a guiar a la grey del Señor. Entonces, tal vez no lo digan verbalmente, pero en su conciencia piensan, no debo de ahondar tanto en estas cosas. Yo me basta con ir a la iglesia cada domingo, por participar de las actividades de la iglesia, orar por uno que otro hermano, pero hasta ahí no más. Y la gente tiende entonces a poner esos lineamientos propios basados en su mente, en su razón de cómo debe de vivir la vida cristiana. Pero el propósito de estos estudios es para darnos cuenta que Dios ve a todos los creyentes regenerados, no importa donde Dios los llame, si son pastores, si son diáconos, si son gente que sirve en diferentes ministerios, pero Dios llama a cada oveja porque son de Él, los ha apartado del mundo, los ha sacado de la inmundicia del mundo, los ha lavado con su sangre preciosa, los ha santificado para que vivan para su gloria, para su propósito. Y esto incluye que sean santos tal como Él es. De manera que Dios no excluye, no exime a nadie como oveja de esta progresión en la santificación y en su compromiso y su deber cristiano para con Dios. Así que si usted ha pensado de que esto solamente es para aquel que es llamado a servir en el ministerio, principalmente la madurez cristiana, está equivocado. Debe usted también progresar en su santificación, debe progresar en su diligencia al escudriñar las Escrituras, a obtener el conocimiento de Cristo, a tener esa comunión permanente y desenvolverse en los entornos que usted vive, en su trabajo, en sus estudios, con sus compañeros, en todo lugar. Nuestra vida cristiana debe de ser evidente. De eso trata la santificación, de que pertenecemos a Él. De manera, hermanos, que la santificación no es una tarea solo para pastores o diáconos, sino la tarea de todo cristiano. Es la tarea de todo cristiano. Hemos dicho que hay un antes y un después en la vida del hombre. El antes es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El antes es que no amábamos a Dios. El antes es que éramos aborrecedores de Dios y hacíamos nuestra propia voluntad, que íbamos en pos de nuestros apetitos carnales y nos deleitábamos en él, que teníamos un padre y este era Satanás y no Dios. Pero hay un después, cuando la obra de Cristo, la gracia de Dios que nos eligió, nos salvó a través de la predicación del Evangelio y contemplamos la gloria de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo que nos estaba convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Y pudimos nacer a una nueva vida. Esa es la obra de regeneración. Pero tampoco Dios no nos deja en ese estado pasivo de la salvación, sino que nos da la gracia para que nosotros podamos combatir ahora en el poder de su Espíritu los deseos de la carne que aún permanecen ahí mientras estemos en este mundo contaminado de pecado. No significa que el creyente, aunque ha sido salvado, es que el pecado fue pulverizado. Combatimos, pero Dios nos ha dado el poder en su Espíritu para hacerlo, pero todo parte en la obra de Cristo. ¿Cuál es el ABC del Evangelio, hermanos? Sino en 1 Corintios 15:3, que nos dice que Cristo murió
por nuestros pecados. Esa es la centralidad del Evangelio, el ABC del Evangelio. Poder decir nosotros que Cristo murió por nuestros pecados, que Él ocupó nuestro lugar, que por medio de Cristo, por medio de su muerte, nosotros hemos sido salvados y hemos obtenido la paz para con Dios. Y Romanos 5:2 nos dice que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, dice. Cristo es el fundamento de la vida de todo cristiano. Y luego se nos da muchos pasajes que afirman contundentemente nuestra posición en Cristo, en esta nueva vida. Somos nueva criatura en Cristo. Somos participantes con Cristo, nos dice Hebreos 3:14. Somos también participantes de la naturaleza divina. Ya no tenemos aquella naturaleza vieja, contaminada, corrupta del pecado. Ahora en Cristo hemos sido revestidos y tenemos una nueva naturaleza divina que puede amar a Dios, que puede agradar a Dios y aborrecer el pecado. También Hebreos capítulo 12, verso 10 nos dice que somos participantes de su santidad, no solamente de su salvación, no solamente de su justificación, sino también de su santidad. El Señor nos ha santificado en Cristo, por lo tanto somos participantes de esa santidad. Cristo entonces, hermanos, es la persona garante de esta obra extraordinaria en la vida de pecadores que ahora han sido regenerados. El creyente ha resucitado, al igual que ha muerto. Eso es lo que representa la vida antigua y la vida nueva en Cristo, que nosotros hemos muerto, hemos sido sepultados. Y una de las señales y símbolos del bautismo en agua es esa, de que somos sepultados, que esa vieja naturaleza ha sido sepultada, pero hemos resucitado, hemos emergido en una nueva naturaleza en Cristo. Nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo, en Dios. Nos dice Colosenses capítulo 3, verso 3. Así que considera como si hubiera sucedido ahora aquello que habrá de ser en el día de la venida del Señor. Y así es como lo trata Dios. La fe en un sentido lo lleva a mirar adelante a la gloria. El sentido opuesto lo lleva a mirar atrás a esta tierra agotada, como si ya hubiera terminado su peregrinaje. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12, verso 22? Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Como cristianos, hermanos, nuestra mente no está puesta en las cosas de la tierra. No estamos esperando promesas terrenales, sino promesas celestiales. A eso se refiere que el cristiano lo lleva a mirar adelante a la gloria, porque esperamos juntamente con los patriarcas, con los grandes hombres, los siervos de Dios en las Escrituras, que esperaban lo porvenir, la promesa de las cuales Moisés, Abraham y todos ellos apuntaban al futuro. De igual manera, hoy en día nosotros, hermanos, estamos apuntando hacia el futuro, a esa gloria que está por venir en la persona garante de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo como fundamento estas verdades y estas promesas inamovibles en la palabra de Dios, entonces, hermanos, veamos nuestro primer punto de estas razones que debe demostrar el creyente en su progreso en la santificación. El cristiano es llamado a ser consecuente y decidido a no conformarse a este mundo, sino a la vida venidera por medio de la fe.
¿Qué clase de persona debe ser el cristiano en toda su santa y conducta piedad? Encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 11, que nos dice: indiscutiblemente, el que es resucitado con Cristo debe ser como el resucitado. Y mire la palabra que usa al inicio: indiscutiblemente, no se puede discutir. No hay un camino intermedio, no hay atajos en este llamado de nuestra santificación y nuestra unión con Cristo. Nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, verso 11. Indiscutiblemente, el que es resucitado con Cristo, el que ha nacido de nuevo, debe ser como Él resucitado. Pero no está hablando físicamente, ¿verdad? Porque no ha acontecido una resurrección física para el pueblo. Pero al referirse, es en ese sentido, en la manera en que Cristo modeló, siendo verdaderamente hombre en perfección y santidad delante de Dios. ¿Cómo Cristo modeló esa vida estando en este mundo, hermanos? De esa misma manera somos llamados a manifestar que en verdad hemos resucitado juntamente con Él. Entonces el cristiano se espera que sea manso y humilde, dócil y cariñoso, amable y solícito, generoso, que no se enoje fácilmente por provocaciones ni se ofenda fácilmente. ¿Cuál es el tema de esta mañana sino santificación en las cosas pequeñas? Aquí están esas cosas pequeñas, hermanos, con las que convivimos diariamente, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro vecindario. Estas son las cosas pequeñas que Dios demanda santidad, santificación de nosotros. Hemos sido llamados a ser mansos y humildes. Empecemos por ahí, ¿verdad? Estas cosas pequeñas que muchas veces pasamos por alto, como que son innecesarias, detenernos a ver cómo estamos reaccionando, sobre todo con aquellas personas que son hostiles a nosotros. A veces no pensamos en esas cosas pequeñas, hermanos, en un vecino que nos está haciendo la vida difícil, o un familiar que nos está haciendo la vida difícil. Y entonces estamos pensando más: mira, Señor, este hombre o esta persona que me está causando mal. Y en nuestro corazón hay como resistencia a esa persona. Pero ¿por qué no pensar, hermanos, al contrario? Que muchas veces de estas personas adversas a nuestra vida son como instrumentos de Dios para purificarnos, para volvernos más mansos y humildes. Porque pensemos por un momento, ¿de qué manera vamos a ser mansos y humildes? No vamos a hacerlo simplemente en una oración de microondas diciendo al Señor: Señor, hazme manso, hazme humilde, mira que batallo con esto. Y mágicamente la oración: no, ya este hombre es manso y humilde. Qué fácil sería, ¿verdad? Pero muchas de las oraciones que nosotros hacemos pensamos de esa manera. Como que mágicamente vamos a ser mansos y humildes. Pero no, hermanos, Dios utiliza la adversidad, incluso estos instrumentos, los incrédulos, para formar nuestro carácter, para purificarnos. Entonces debemos cambiar un poco esa mentalidad y pensar: seguramente el Señor quiere tratarme a través de esta persona que me está causando mal. Seguramente Dios quiere trabajar en mí la ira. ¿Verdad? Que muchas veces andamos en esta calle con mucho loco afuera, y sobre todo cuando andamos manejando en estos tráficos y se mete un tipo
Así de repente, qué fácil podemos perder nuestra mansedumbre, nuestra humildad. Yo lo digo porque también lo he vivido, ¿verdad? Y es el pan diario. Convivimos en una sociedad corrupta, hermanos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad en la manera en que hemos de responder ante estas cosas. Y esas son las oportunidades, esas son las pequeñas cosas en las que nosotros debemos cambiar para mejorar, para ser más santos delante de Dios. Debemos ser transparentes y honestos. Ve, estas cosas son prácticas, son las con las que convivimos. Entonces, pensamos a veces que la santidad es referente a aquellas personas en la historia que han sido héroes y siervos o misioneros que se han ido a lugares, hombres importantes que han dejado un legado a la iglesia. Entonces decimos, es que estos sí en verdad han reflejado esa santidad y cómo Dios los ha utilizado. Pero no, hermanos, Dios demanda santidad en nuestra vida práctica, en nuestro quehacer diario. Debemos ser transparentes y honestos. Por otro lado, no egoístas. Pensemos, somos egoístas. Pensamos solo para nosotros mismos. Retenemos el poder bendecir a otros. Somos intolerantes, hermanos, de mecha corta. ¿Y cómo se ha de justificar el hombre? Es que yo soy así, mi carácter lo heredé de mi padre o de mi madre, soy así como Pedro, pues. Sí, pero Pedro cambió en algún momento en la obra del Espíritu Santo. No somos llamados nadie a pensar de esa manera, sino a abandonar, porque si hemos recibido la nueva naturaleza y hemos resucitado juntamente con Cristo, esto ya no procede. Estas son obras de la carne, que deben de ser mortificadas, que deben de ser debilitadas para que nosotros vivamos una vida victoriosa. En su libro La mortificación de la carne, ese es el consejo que John Owen da a los creyentes. Muchas veces, aunque mortifiquemos un pecado como la intolerancia o la ira, y estemos trabajando en ello cada día, en los momentos que Dios utiliza para purificarnos, y lleguemos a una etapa donde hemos controlado la ira o la intolerancia, no pensemos que tal pecado ha desaparecido, que ya no vendrá más. John Owen entonces dice en su estudio de que aunque obtengamos victoria sobre ciertos pecados, no significa que desaparecerán, sino que en cualquier momento vendrán estos pecados nuevamente a afligirnos. Por esa razón es que debemos combatirlos diariamente, porque no desaparecen. Y mientras estemos en este mundo caído, tendremos que bregar con estas cosas. No vanidosos. Hemos sido llamados a no ser vanidosos. Ni mundano, ni renuente a ser enseñado. Mire, otra de las cosas, ¿verdad? Venimos a la iglesia para ser instruidos, para ser enseñados. Cuando nosotros no nos importa la instrucción, cuando nosotros no acudimos a participar de la palabra de Dios en el día del Señor o en el discipulado de la iglesia, entonces nosotros estamos rechazando la oportunidad de ser edificada nuestra alma para crecer en el conocimiento y la verdad de Dios, y es un pecado, hermano. Cosas pequeñas, decimos, no, yo no voy a ir. Este domingo voy a quedarme en casa, estoy cansado. Cosas pequeñas como incurren en nosotros en una vida ociosa, pecaminosa, que debemos combatirlo. El cristiano auténtico es sano, no es débil, hermanos. No es frágil ni sentimental. Pero por otro lado, el cristiano en su proceder no es duro, mezquino, antipático ni desagradable. Porque el cristiano no sea débil en su carácter,
o frágil ni sentimental, que no lo domina el sentimentalismo. No significa entonces que va a ser un mezquino o un duro o un antipático o desagradable. ¿No? Hay, ¿verdad?, un dominio propio, pero a la vez un fruto del Espíritu que es apacible, bondadoso y misericordioso. No son los extremos, hermanos, sino que es la obra de Dios operando para la gloria de Dios. Y mire esta frase tan contundente. Nos dice ahí este autor Horatius Bonar: no queremos solo una teología excelsa y erudita, ¿verdad? Nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios y sobre todo cuando es robusta, ¿verdad? Tenemos en la teología reformada, en ese legado de la reforma, una teología robusta donde podemos conocer mucho de la doctrina de Dios. Esa que exalta a Dios, que glorifica a Dios y humilla al hombre. Pero nos dice Horatius, no queremos solo una teología excelsa y erudita. Queremos que esa teología sea llevada a la práctica en la vida, hermano. O sea, nos gusta, ¿verdad? Somos reformados, nos conectamos a la erudición de Calvino, de Lutero, de Zwinglio y de todos estos grandes hombres que Dios utilizó en la reforma. Pero si nuestra vida no es consecuente a esa doctrina, a esa erudición, a esa teología profunda, no sirve absolutamente de nada, hermanos. Mayor condenación tendremos que aquellos que ignoran la verdad de las Escrituras. Entonces, esta teología excelsa, robusta, debe de cambiarnos de manera poderosa nuestra vida, hermano. Como la cambió en los puritanos, en su estilo de vida, en su práctica de fe, en su familia. Esas cosas deben nosotros anhelar imitarlas en la seriedad que ellos tomaban la Escritura y la teología. Así que esto debe llevarnos a la práctica de vida. Debe ser hecha carne notablemente en el quehacer diario, hermanos. En el quehacer diario. Cuanto más elevada sea la teología, cuanto más conocimiento tengamos de la gloria de Cristo, el conocimiento de la verdad, no para ser cabezones, no para manejar las herramientas del texto griego, hebreo y todas estas cosas que son importantísimas para alimentar la grey del Señor, pero que si no nos están cambiando por dentro, más bien se convierten en ese gigante que nos puede condenar. Cuanto más elevada sea la teología, más distinguida y noble debe ser la vida que resulta de ella. No somos llamados a que las personas nos admiren, hermanos, por cómo predicamos o enseñamos, o a la doctrina, o al legado histórico, a la confesión de fe que nos hemos adherido. Lo más importante es cómo vivimos esa doctrina que predicamos. Si no nos sirve absolutamente de nada, hermano. A veces podemos burlarnos de los otros círculos carismáticos. Pero si ese pentecostal que muchas veces podemos llegar a ser mofa, vive un cristianismo en su vida privada, personal, más auténtico, en su santificación, muestra en verdad más a Cristo que aquel que dice profesar estas grandes doctrinas. Entonces, debemos anhelar esa teología excelsa y robusta porque es importante, una vez más, lo recalco, no rechazamos el intelectualismo de la teología porque es importante. ¿Cómo conoceremos las verdades de Cristo si no escudriñamos estas verdades? Pero no se debe de quedar en nuestra mente. Debe bajar a nuestro corazón, afectar nuestros afectos y ver estos detalles pequeños
que debemos combatirlos, bregar en nuestra vida, bregar con la ira, con la intolerancia, con la codicia, con la vanidad. ¿Por qué? Porque debemos ser consecuentes, debemos gozar de lo que hemos recibido en Cristo, no conformando nuestra mente a este mundo, como nos dice Romanos 12:2, sino poniendo nuestra mirada en Cristo, en las cosas de arriba, en el mundo venidero, ya que nosotros andamos por fe y no por vista. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo sabemos de memoria y lo pegamos en los postes, en los vehículos, pero pocas veces indagamos en el significado de lo que significa estoy crucificado juntamente con Cristo. Cada cristiano, no solamente Pablo, porque ahí, inspirado por el Espíritu, lo dijo en la carta de Gálatas, cada cristiano que ha sido regenerado puede decir, he sido crucificado juntamente con Cristo, porque hemos sido sepultados en esa antigua vida de vivir. Y puede decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora que Cristo se manifiesta en tu vida, entonces, andando de manera que le agrada a Él, siendo manso, humilde, glorificando a Él en todas las cosas, sea que nos vean o no nos vean, siempre nuestra conducta debe de ser irreprensible. El cristiano debe de ser irreprensible. Efesios 4:25 nos dice, desechando la mentira, detalles pequeños que evocan a nuestra santificación. Mandamientos, ordenanzas por todos lados a lo largo de las Escrituras que se nos dice, desechen toda mentira. Ahora, ¿es usted mentiroso? ¿Practica la mentira? Bueno, la Escritura nos dice que el que practica la mentira, ¿es de Dios o es del diablo? Es del diablo. Así todo pecado que el hombre pueda practicar como un círculo vicioso, no procede de Dios, de una nueva naturaleza, sino de Satanás. Desechando la mentira, hablad verdad. Entonces nos da también el antídoto, el consejo para desechar la mentira. ¿Qué debemos hacer? Hablad verdad. Cada uno con su prójimo, es decir, con todas las personas. No debemos hablar mentira, sino hablar verdad. Detalles pequeños, cosas prácticas que nos llevan a la santificación. ¿Queremos dejar de ser mentirosos? Hablen verdad. Esto le traerá consecuencias. Hable verdad. Prefiera glorificar a Dios y no ser condenado con la mentira. Efesios 4:28, Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más. Del lugar donde Dios lo sacó, si era mentiroso, visitaba brujos, hurtaba, era un ladrón. Ya en Cristo se ha sido salvado, dice, ya no hurtes más, ya no visites a los brujos y hechiceros. Ahora conoces la verdad y debes vivir conforme a la verdad. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cuántos limones amargos hay? ¿Hay amargura en nosotros, hermanos? Sí, ¿verdad? Es el pan diario, podemos amargarnos con cualquier cosita, a veces es tan cambiante, ¿verdad? Nuestra personalidad, que en cualquier momento podemos estar alegres y contentos y en una cosita ya se nubló nuestro día por nuestro proceder, por nuestra falta de dominio propio, por nuestra falta de humildad, por nuestra falta de mansedumbre. Pero la palabra nos manda que quítese de vosotros
Toda amargura, enojo, ira, de todas estas cosas proceden enojo, ira, y cómo va creciendo, ¿verdad? Gritería, claro, está amargado y ya ni quiere que le digan algo, ¿verdad? Porque explota en ira. Y luego viene la gritería, ay, vos hipote, levanta esto, que, no me digas nada ahorita. Gritería, maledicencia, proceden, como dice Santiago, ¿verdad? Esta lengua que es inflamada en el fuego del infierno. Y dice que de todo esto viene toda malicia, hermano. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué este mandamiento al creyente de quitarse toda amargura? Porque esto es lo que desencadena lo demás, la gritería, el enojo, la ira, la maledicencia y toda malicia procede cuando nosotros no sometemos nuestro carácter al Señor Jesucristo y a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace volvernos mansos. Todo lo contrario a las obras de la carne, hermano. Cosas pequeñas, hermanos. Detonantes que están ahí, que surgen de esa vieja naturaleza. Pero no hemos sido llamados a que estas cosas sometan nuestra vida como un hábito de continuo, sino a mortificarlas, a debilitarlas, pero se hace con un trabajo recurrente, constante. Muchos de los pleitos en los matrimonios son estas cosas, hermano. Pero si alguien no cede a ello, imagínese el infierno que se da en un hogar. Producto de estas peleas, pleitos, vienen divisiones, divorcios. Y después salen diciendo de que no había amor o se agotó el amor. No, lo que pasa es que no sometieron su carne, no cedieron. Colosenses 3:8 nos dice, no mintáis los unos a los otros. Si usted miente el uno al otro, no está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo puede entonces ser santificado si usted sigue mintiendo los unos a los otros? Nos dice que habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, entonces somos llamados a despojarnos de ese viejo hombre con sus hechos, con sus acciones. Nos dice la Escritura, ¿verdad? Sí, hemos recibido la salvación gratuita porque esta es una obra consumada por Cristo, pero las acciones y los hechos nos corresponden a nosotros, como el medio de nuestra santificación que Dios ha destinado. No hay atajos, no hay intermedios en esta obra de la santificación en el creyente. No viene de manera mágica haciendo oraciones de microondas. Es un trabajo diario, es un trabajo de continuo de someter esta vieja naturaleza al poder del Espíritu. Estos entonces, hermanos, son mandamientos del Espíritu Santo y son la ley tan ciertos como lo fue proclamado en Horeb entre el fuego y las tinieblas. Cuando Dios dio la ley moral a su pueblo allá en el monte de Horeb y el pueblo temía ante la presencia de Dios. Asimismo nosotros como cristianos debemos temer a la ley y a los mandamientos de Dios en la manera que el pueblo temía. Un temor reverente que les llevaba a obedecer, aunque muchas veces no lo hicieron, pero la misericordia de Dios siempre se extendió a ellos. La verdadera cuestión con nosotros entonces no es si obedecemos esta o aquella ley del Antiguo Testamento, sino cualquier ley en absoluto. Si la obediencia a la ley apostólica, estamos hablando del Nuevo Testamento, a los mandamientos en el Nuevo Testamento, a la ley apostólica no es legalismo, tampoco lo es la obediencia a la ley moral en el Antiguo Testamento. Los que rechazan la ley ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia o solo obedecemos los mandamientos del Nuevo Testamento, pero no, aquello ya no es para nosotros. Incluso hay
podríamos decirlo entonces sectas, porque solo enseñan el Nuevo Testamento y ellos creen que ya el Antiguo Testamento no es válido, solamente tienen el Nuevo Testamento. Pero de ninguna manera, hermanos, tanto las leyes, las ordenanzas, los mandamientos expresos en el Nuevo Testamento con los apóstoles y la ley moral que fue dada al pueblo de Israel son pertinentes también. Es un medio de advertencia, de santificación para nuestra vida. La vida auténtica entonces no es una vida contra la ley ni una vida sin ley. No somos llamados a vivir como se nos parece, hermanos, fuera de la ley de Dios. Si tenemos un rey gobernante sobre nuestras vidas, todo rey tiene leyes que deben de ser obedecidas por sus súbditos, sino que rey sería que todo el pueblo quiere hacer lo que quiere. No podemos rechazar la ley de Dios, sus mandamientos y vivir como se nos parece. Al contrario, debemos vivirlas sometidas a Él de manera gozosa, no gravosa. Es una vida en la cual la ley encuentra su desarrollo más pleno y perfecto. En realidad, no es gravoso, no es para nuestro daño, hermanos. Es para nuestro bien, para nuestra purificación y para conformarnos cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Así fue el caso de Jesús y así debe ser el de nosotros hasta que nos parezcamos más a Él en espíritu y en nuestro diario andar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo no he venido a abolir la ley y los mandamientos, he venido a cumplirlos. Por esa razón, porque Cristo cumplió la ley de Dios de manera perfecta como nuestro sustituto, porque a veces solo pensamos en la cruz, en la salvación de Cristo, pero no pensamos en la manera en que Él vivió de manera perfecta la ley, los mandamientos de Dios. ¿Cuál fue el propósito? Para que una vez siendo justificado, ya que el hombre no podía cumplir la ley por el pacto de obras, ahora en el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, justificados por Él, salvados por Él, una nueva naturaleza que procede de Él, entonces nosotros podamos obedecer esos mandamientos y esa ley, ya no por obras, sino por la obra del Espíritu que opera en nosotros, que es el mismo Espíritu de Cristo. Debemos entonces andar como Él anduvo. Es una vida completamente responsable, recta y honorable. Responsable en las cosas pequeñas como en las grandes. Estas cosas pequeñas como la ira, la maledicencia, la mentira, el engaño, la gritería, los celos, las contiendas. Todos estos pecados están aún en esa naturaleza caída y que debemos tener cuidado. Tenemos una nueva naturaleza, pero no negamos que aún tengamos esos residuos de pecado en nosotros. Y si nos descuidamos, nos pueden destruir, hermanos. Pueden destruir matrimonios. Pueden destruir relaciones con nuestros semejantes. Así que no son cosas pequeñas que debemos minimizarlas. La mayoría de veces las minimizamos, no le damos importancia. Por esa razón vivimos descuidadamente, no llevando una vida victoriosa, responsable y honorable delante de Dios. Debemos hacerlo tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, en los negocios. Dios nos ha llamado a ser transparentes. A no andar haciendo marañas ahí para obtener ganancias deshonestas. Si no eres honesto en tu trabajo, ¿cómo procede una nueva naturaleza que es contraria a la voluntad de Dios?
en tener orden en nuestro hogar. O sea, esto no solamente es para pastores, diáconos, liderazgo de la iglesia. Decir, debe ser el ejemplo, porque los requisitos son estos, que debe tener en sujeción, en orden su casa, sus hijos. Pero ¿qué de la suya si usted es un cristiano, si es una oveja de Cristo? ¿Cuál es el orden en su hogar? ¿Cómo está guiando a sus hijos? ¿Cómo trata a su esposa? Y viceversa. ¿Cómo está tratando a su esposo? A veces las esposas tratan a los esposos como que si fueran sus hijos. Hay un orden, hermanos, en el hogar que Dios ha establecido, una autoridad, un sacerdocio en el hombre. Y la mujer no debe de usurpar su lugar, no debe tratarlo como un hijo más. Pero también el esposo no debe de ser alguien tosco, agresivo o demandante, sumisión de manera legalista. Cada uno en su papel ha sido llamado a manifestar el fruto del Espíritu, hermano. En administrar bien nuestro tiempo, nuestro dinero, también son otra de las cosas, hermanos. Pasar ocupado en diversas cosas y desatender nuestros deberes cristianos es un pecado que debemos corregir de inmediato. Y hemos puesto ejemplo, ¿verdad?, de que somos fieles en el trabajo. Nos desvelamos por trabajo porque vamos a obtener dinero, ¿verdad? Y según nosotros suplir nuestras necesidades. Pero estás viviendo de manera idólatra porque piensas que por tu esfuerzo, por tu tiempo, es que logras estas cosas y desechas a Dios. Cuando nosotros le damos la primacía a Dios en todas las cosas, en el trabajo, en lo que hacemos, Dios no es mentiroso y Dios bendice esa obediencia que le agrada al Señor. En cumplir los compromisos, en cumplir las promesas, los deberes, en ser testigos de Cristo, en no conformarnos al mundo, hermanos. Todas estas cosas han sido dadas, han sido escritas por voluntad de Dios, selladas con el Espíritu, para que no nos conformemos a este mundo, a los patrones y modelos de este mundo. Este mundo busca lo suyo propio y lo busca de manera pecaminosa. Entonces somos llamados a no seguir la corriente de este mundo, sino al contrario, a hacer lo que es correcto, a lo que es agradable a los ojos de Dios. Aunque para el mundo sea tonto, aunque para el mundo seamos personas ignorantes, pero para Dios somos sabios, prudentes, mansos. Y esto es el carácter de Cristo que refleja en la vida de los creyentes. Así que, hermanos, estas cosas pequeñas debemos de meditar en ellas, debemos trabajar en ellas. Si hay algo que debe de llevarse en esta mañana, es que medite en estas pequeñas cosas. Si anotó los pasajes que contienen ordenanzas, son ordenanzas, hermanos, son mandatos, no es si queremos. No es si nos place, no es consejos. Son ordenanzas, hermano. Quítese toda ira y enojo, gritería, maledicencia, celos, contiendas, chismes, murmuraciones, divisiones. Todo aquello que afecta su vida familiar con su prójimo y sobre todo que causa división en la iglesia debe de ser cortado de raíz. ¿Cómo es cortado de raíz? No pensando que el otro tiene la culpa muchas veces, sino viéndome a mí mismo cuál ha sido mi pecado o mi responsabilidad que ha causado la división o la contienda con mis hermanos. ¿Acaso fue un chisme?
¿Acaso fue algo que dije que causó que se abriera una división entre nosotros? Estas cosas son esas pequeñas que debemos observar. Por cuestión de tiempo, hermanos, pero en realidad veo que el estudio es muy enriquecedor. Vamos a dejar en el primer punto, son 4. Pero yo recuerdo un tiempo cuando estaba en una iglesia de Tegucigalpa, que estuve por más de 8 años, que pues delante de la congregación, en el servicio que hacíamos, en el liderazgo, en grupos de celulares y jóvenes, nosotros manifestábamos, ¿verdad?, que aparente piedad y cierto conocimiento de las Escrituras. Pero recuerdo que cuando me reunía con esta parte de líderes de la iglesia, nos reuníamos a hacer conversaciones no agradables delante de Dios, chistes fuera de lugar, comentarios fuera de lugar. Y nos reíamos, porque a veces nos reuníamos y nos quedábamos en casa, los solteros, ¿verdad? Hacíamos. Y entonces dentro de mi interior siempre había como esa acusación de esto no es agradable delante de Dios. Sin embargo, por el disfrute y el relajo con los demás, vivíamos de esa manera. Cuando empecé yo a estudiar más las Escrituras y tiempo después salí de esta congregación, y entonces comprendí acerca de la gloria de Dios y el llamado en la santificación para el creyente, mi mente empezó a cambiar, a ser más moldeada por las Escrituras, a pensar más en lo santo, en lo puro y a rechazar aquellas cosas. Cuando yo volví a ver este grupo de personas que le comentaba, pues yo veía que seguían en el mismo estilo de vida. Allá servían en la iglesia, en aquella aparente piedad y que todo lo demás. Pero cuando nos reuníamos, esos amigos que siempre compartimos, las mismas conversaciones llenas de impiedad, aún hablando de sus propios matrimonios. Yo me salía porque ya no rechazaba eso. Me daba vergüenza. Entonces, lo que Pablo decía de cosas que aún no deben de ser nombradas entre vosotros, dice, estas cosas. Y también conocí pastores en ministerios, en iglesias por muchos años. En sus iglesias, ¿verdad? Educados, amables, predicando, pero fuera de ahí decían malas palabras aún, utilizaban malas expresiones, comentarios inapropiados en el chiste y toda la cosa. Entonces yo pensaba, ¿verdad? Porque yo viví eso. ¿Cómo es posible que un servidor del Señor, alguien que ha sido llamado al ministerio, aún mantenga ese estilo de vida, esa conducta y esa palabrería? Entonces, hermanos, debemos de cuidarnos también de las malas conversaciones. Debemos cuidar de nuestros pensamientos. Debemos mostrar en realidad que Cristo habita en nosotros, que su palabra habita en nosotros. Debemos ser ejemplo. ¿Cómo vamos a impactar la vida de nuestros hijos si no somos ejemplo en nuestra casa? No vamos a impactar solamente con traerlos a la iglesia. No vamos a impactar solamente enseñándoles una vida religiosa de aparente piedad, pero cuando estamos fuera de ella, hacemos comentarios y nuestro proceder es contrario. Esas cosas no van a impactar a nadie. Es solamente una careta, es solamente un disfraz, es solamente ponernos el traje de domingo para ir a la iglesia, pero una vez llegado a casa te quitas el traje de cristiano y eres otra persona.
¿Cómo crees que vas a impactar a tus hijos? Muchos de los hijos de los que sirven en la iglesia, que han crecido en el ambiente de iglesia, no quieren saber nada del evangelio y de la iglesia del Señor, no porque el evangelio no tenga el poder para cambiar y transformar, sino por la mala conducta de sus padres, de sus familias. No quieren saber, porque no hubo un proceder cristiano para con ellos. No hubo, conforme a la enseñanza, un modelo que representara esa enseñanza de lo que nos hablaba el autor, ¿verdad? Podemos tener mucha teología, mucho conocimiento, pero si en la práctica no se ve, no sirve de nada, hermano. Así que pensemos en estos detalles pequeños para que nosotros progresemos en nuestra madurez cristiana, en nuestra santificación. El pastor no va a estar en nuestra casa todos los días. Es nuestra responsabilidad, es nuestro cuidado por nuestra alma delante del Señor. Amén. El próximo domingo vamos a continuar con los demás puntos que están candentes, ¿verdad? Que ponen el dedo en la llaga. Todos convivimos. Yo porque estoy enseñando no significa que no, ya vencí estas cosas. No, hermanos, todos los días. Esto me predica a mí mismo, así como lo debe de hacer a usted. Oremos en esta mañana. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es esa espada que penetra, Señor. Es una espada de doble filo que corta, Señor, y penetra, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es una espada que nos traspasa, que nos hiere, Señor, pero no para destruirnos o matarnos, Señor, sino, Padre, para que despertemos a la verdad de tu palabra, Señor, y saber, Señor, que hemos sido llamados de este mundo, no para vivir en él, Señor, en nuestro proceder, sino, Padre, para vivir conforme al reino de Dios, de Cristo, porque se nos ha sido dado una nueva vida, una nueva naturaleza, se nos han sido dadas las promesas inconmovibles, se nos ha sido dado el poder en el Espíritu, Señor, de manera que no tenemos justificación. Como decía un pensamiento, si hay algo bueno en mí, Señor, es Cristo en mí. Si hay algo malo, soy yo mismo, Señor. Ayúdanos a cambiarnos, Señor, pero a meditar que es a través de un trabajo constante, Señor, en la mortificación del pecado, en el poder del Espíritu, Señor, que podemos vencer, Señor, sobre toda tentación, sobre todo aquello que se asoma para estropear nuestra vida espiritual en estas obras de la carne. Ayúdanos, Señor, a desarrollar, Señor, estos frutos del Espíritu y que podamos ver en cada circunstancia y en oposiciones incluso humanas de adversarios, como a veces los instrumentos que usas para purificarnos, Señor, para tratar con nuestra ira, para tratar con la mentira, Señor, para tratar con los celos, las contiendas, Señor, para ser mansos, humildes, Señor, hombres de paz, Señor, que manifiestan tu presencia. Te damos gracias en esta mañana en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén.